Médicos y enfermeras de Reddit, ¿cuál es el caso de su carrera que todavía los persigue hasta el día de hoy? Historia 1. Un hombre de 20 años que se estaba muriendo de gripe. Probablemente solo le quedaban un par de días, ya que lo sometimos a todas las intervenciones posibles. Tenía diabetes tipo 1, pero no podía permitirse la insulina. La compraba en una tienda de suministros veterinarios, la más barata que encontraba, y solo la usaba aproximadamente cada 3 días cuando su nivel de azúcar superaba los 300. Ese hombre probablemente seguiría vivo hoy si tuviéramos un seguro médico razonable en este país y pudiéramos permitirnos controlar su diabetes. Realmente fue el punto de inflexión en mi prioridad de la atención médica universal para un candidato político. Respuesta. Esto me indigna de verdad. El hombre que inventó la insulina sustitutiva para la diabetes tipo 1 deliberadamente no la vendió a las grandes corporaciones farmacéuticas porque quería que estuviera disponible para todos los que la necesitaran, porque merecen vivir. El costo de fabricar y envasar cada unidad es irrisorio. Lo último que supe hace unos años era de unos $5 como máximo. Quería que se vendiera un par de dólares por encima del precio para que nadie saliera perdiendo, incluidas las empresas y los trabajadores que la fabrican. Sin embargo, Estados Unidos se encuentra ahora en un punto en el que la gente compra sustituciones inapropiadas y las raciona como loco. Si tienes la suerte de tener Medicaid, el límite es de 35 por vial. Si no tienes seguro, dependiendo de la marca que necesites, el costo puede superar fácilmente los 300 por vial. Editado por Ortografía y Claridad. Historia 2. Nochebuena en urgencias. Llaman a urgencias con 2 niños escolares quemados. Llegaron con gemelos de 7 años que se quedaron dormidos bajo el árbol de Navidad esperando a Papá Noel. El árbol se incendió. La reanimación fue inútil. Sus pijamas se habían derretido hasta convertirse en la poca carne que les quedaba. Todavía puedo oír el grito de desesperación y dolor de esa madre. Eso fue hace 17 años y pienso en ellos cada año. Respuesta. Como estudiante de enfermería, me ofrecí como voluntaria para ser asignada a la UCI de quemados. Les cambiaba las vendas sucias durante la atención rutinaria de las heridas. Los gritos y el sufrimiento eran horribles de escuchar. Ahora tengo casi 40 años y aún recuerdo con claridad los llantos resonantes de esta niña de 8 años. Pasé mucho tiempo con ella. Le leí sus libros, la acomodé lo mejor que pude, pero estaba bastante enojada. ¿Cómo no estarlo cuando tienes más de 50 de piel quemada y sufres un dolor constante? Esta niña estaba en una habitación y en otra había una mujer que gritaba y gemía de dolor. Se podía oír a través de las puertas cerradas. Fue horrible. Resultó que esa mujer era la madre de la niña, el único familiar que sobrevivió del incendio que la llevó al hospital. Falleció a los pocos días dejando a la niña huérfana. El incendio comenzó por una fuga en un tanque de GLP. En Manila no tenemos gasoductos públicos, así que cada hogar depende de tanques de propano líquido. Desafortunadamente, hubo una fuga. Todos dormían y explotó, eliminando a papá, 2 hermanos, abuelos, y dejando a mamá y a esta niña apenas con vida. Durante todo esto, nadie le informó que su familia había muerto porque habría sido demasiado para esta niña. Todavía me pregunto qué le pasó a esa niña. Historia 3. Soy dentista, así que no un médico de verdad, pero llega un paciente con hinchazón y dolor en la mandíbula inferior, en una zona sin dientes. Lo examino, hago una incisión, drena el pus, le pongo antibiótico y una ortopantomografía. Tiene una muela del juicio impactada. La extraemos y todo bien. 9 días después me llama, sigue sangrando. Ni lo mencionó en los 9 días. Oye un chasquido. Resulta que se ha fracturado la mandíbula, así que le hago una tomografía computarizada de ascónico, CBCT, y algo huele mal. Me hacen una biopsia, tumor, metástasis pulmonar, según los médicos. Todo su cuerpo se iluminó en la tomografía por emisión de positrones, PET. Supongo que le quedan unos meses de vida. Me siento bastante mal. No podría haber hecho nada, pero formar parte de todo el proceso fue muy estresante. Eso ocurrió el mes pasado, así que todavía está muy reciente. Respuesta. Me dan un poco de miedo los dentistas. Digo un poco porque mi sentido común puede controlar el pánico que siento. Debido a que hace años sufrí un traumatismo dental en mi diente frontal, como en un drama adolescente, pero discrepo totalmente con que no sea un médico de verdad. Arreglas cosas que salen de agujeros en la cabeza, justo en el cerebro. Definitivamente eres médico, amigo. Historia 4. Cuando estaba en la residencia,
Fui a urgencias por un traumatismo para intubar a un hombre que había sido atropellado. Tenía 20 y pocos años, era motociclista y se dio a la fuga. Tenía un traumatismo cráneoencefálico grave y entró con una postura irregular, jadeando, y sangraba internamente, por lo que le salía sangre a borbotones por la boca cada vez que exhalaba. Yo estaba en la cabecera de la cama, sujetándole la columna vertebral mientras le hacían la evaluación inicial y luego lo intubamos. Debido a mi ubicación, estaba cubierto de sangre de su respiración y aún puedo ver su rostro vívidamente. Vi muchos traumatismos, así que eso por sí solo quizá no me afectó mucho, pero por alguna razón, mientras subía de la sala de traumatología, pensé que probablemente tenía Facebook por su edad. Esto fue hace unos años. Lo encontré con bastante facilidad y su foto de perfil era él con su novia y su familia. Y me di cuenta de que probablemente ninguno de ellos sabía aún qué le había pasado. Murió esa misma noche. Respuesta. Cuando era voluntaria del Cuerpo de Paz, conocí a un británico que trabajaba con Arquitectos Sin Fronteras. No éramos muy amigos ni nada parecido, pero éramos los únicos dos occidentales en una aldea africana, así que destacábamos. Él era mestizo. Tuvo malaria y murió repentinamente tras desarrollar fiebre de aguas negras. Un amigo en común vino y me dijo que ni siquiera sabía que estaba enfermo. Pero pensé lo mismo que tú. En algún lugar de Inglaterra, su hermana, su madre y sus amigos seguían con sus vidas, sin tener ni idea de lo que había ocurrido a miles de kilómetros de distancia. Fue desgarrador. Editar. Era él. Historia 5. Había una mujer con una enfermedad terminal en nuestra sala que tenía sobrepeso. Otra enfermera la había bañado para incorporarla en una silla de ruedas reclinable especial y poder salir un rato, pero pesaba demasiado para que la levantara una sola persona, así que me llamó para que la ayudara. Hicimos la elevación como nos habían enseñado, pero durante el proceso oímos un fuerte chasquido, como si se crujiera un nudillo. La paciente gimió de dolor y la colocamos en la silla, pero parecía incómoda. Sin embargo, como también había sufrido un derrame cerebral y no podía hablar, además de tener cáncer y radioterapia, no podíamos saber cuánto dolor le había dolido, ni si realmente había ocurrido algo más que un chasquido articular normal. Un par de días después, al levantarla, se le rompió la cadera. Ese fue el chasquido. Hicimos todo según las normas, así que no me siento culpable. Pero dudo que, incluso si hubiera habido una enfermera o un médico en la habitación, hubieran pensado que se había roto la cadera por su propio peso. La radioterapia y el cáncer pueden causar eso, pero no es común. Historia 6. Mi paciente de la UCI, con muerte cerebral, esperaba a que el resto de su familia se uniera para poder extubarla. Cada vez que su esposo se acercaba, levantaba las manos de la cama, sin las posturas habituales, de una forma muy inusual. No pude recrear sus reacciones cuando lo intenté y tuve un mal presentimiento sobre él. Descubrí que le habían encargado el derribo. Historia 7. Asesora genética prenatal. Así que probablemente no sea lo que buscas, pero inmediatamente pensé en un caso mío cuando leí el título y quería compartirlo. Descargo de responsabilidad. Debido a la naturaleza rara del caso, no puedo dar demasiados detalles para no revelar mi identidad ni la del paciente. En el primer año de mi carrera vi a una pareja que está embarazada de su tercer hijo. Las personas más dulces que jamás conocerías y muy emocionadas por su embarazo. El primer hijo perfectamente sano. El segundo murió a los 2 meses de edad debido a una terrible enfermedad autosómica recesiva que les causó un inmenso sufrimiento y nunca pudieron salir del hospital. Los estoy viendo para analizar a este bebé y ver si tiene la misma enfermedad que su segundo hijo. Hacer el procedimiento, citogenética normal, y finalmente obtener los resultados moleculares para las mutaciones familiares unas semanas después. La llamé por teléfono para decirle que, lamentablemente, su bebé tiene la enfermedad. Nunca había escuchado a un humano hacer los sonidos que hizo esta mujer. Estaba desconsolada y devastada. Y luego la línea se cortó después de que sonara como si se le hubiera caído el teléfono. Pasé la siguiente hora llamando a la paciente, a su esposo y al consultorio de su médico remitente hasta que pude contactar con su esposo para confirmar que estaba bien. Los vi en persona la semana siguiente y coordiné la interrupción de este embarazo tan deseado. La experiencia fue traumática tanto para mí como para ella, y ojalá no tuviéramos que darles los resultados iniciales por teléfono. Siempre llamo con este tipo de resultados antes del seguimiento porque prefiero que los escuchen de mí a que los lean en su historial clínico por su cuenta.
Los vi un año después para su cuarto y último embarazo. Volví a hacer las pruebas y, esta vez, pude darles la buena noticia de que su bebé estaba sano. Fue surrealista porque yo también estaba embarazada en ese momento, aproximadamente a la misma edad gestacional, y continuamos nuestros embarazos juntos, ya que a ella se le hacía seguimiento como de alto riesgo por otras razones, y yo me cruzaba con ella en el pasillo cada pocas semanas para ponerme al día. Tuvimos un parto con 3 días de diferencia. Todavía pienso en ella y le deseo lo mejor. Respuesta. Una amiga mía estaba embarazada de su segundo hijo unas semanas antes que yo, cuando yo estaba embarazada del segundo. Nuestros primeros embarazos también se produjeron con unos 4 meses de diferencia, así que estábamos encantados de repetirlo, pero ahora aún más cerca. En sus pruebas de las 16 semanas, descubrieron que el bebé tenía anencefalia y tuvieron que interrumpir el embarazo. Una semana después me hicieron la prueba. La mezcla de emociones cuando el resultado fue perfecto fue intensa. 2 años después, terminamos teniendo nuestro tercer y último embarazo con unos 3 meses de diferencia. Tuvo un bebé completamente sano. Ahora nuestros hijos mayores están aprendiendo a conducir. Historia 8. Enfermera. He tenido varios. Intento recordar los nombres, pero a veces solo son caras. Algunos, cuando hacía partos en Laborde, tuve una paciente que dio a su hijo en adopción. Los padres adoptivos son las personas más dulces y emocionadas del mundo, y los habían elegido desde el principio del embarazo. Tuvieron la oportunidad de sostener al bebé y conectar con él durante 36 horas. La madre se echó atrás en el último minuto. La devastación y el llanto absoluto de la madre adoptiva fueron desgarradores y todavía me hacen llorar. El padre adoptivo simplemente empacó sus cosas, dudó, dejó todas las mantas y ropitas para el niño y murmuró: "Esta es la tercera vez". La madre biológica estaba igual de desdichada, agarrando al bebé y diciendo que no podía hacerlo. No había ningún malo en la situación, pero todos estaban sufriendo. En pediatría he visto la táctica. Muchos traumas no accidentales, un término sofisticado para el abuso físico, que dejan a los niños con lesiones insanas y lesiones cerebrales graves. He sostenido a niños cuyas cabezas son el doble de grandes que sus cuerpos con toda la acumulación de líquido. Sus llantos son difíciles de calmar porque, como niño neurológico, la sobreestimulación puede empeorar todo. Así que en lugar de mecerlos o hacerlos rebotar instintivamente, tienes que quedarte quieto con todas las luces apagadas e intentar hacer zumbidos que puedan calmarlos. El peor fue en mi piso por retiro de cuidados. Dejarlo pasar en el hospital en lugar de en casa. Mamá estaba en la esquina con su teléfono todo el tiempo y la abuela era la única que cuidaba al niño. Tendría probablemente alrededor de 6 meses. No le dábamos comida ni agua, así que la abuela le aplicaba las lociones y el bálsamo labial mientras el niño gemía y lloraba. Muchas enfermeras le dieron mucho la lata de esa mamá fuera de la habitación, diciendo que no le importaba. Lo cuidé durante varios días seguidos, y la sorprendí cuando la abuela los dejó solos para ducharse. Mamá lo oyó gemir y me miró con una lágrima en los ojos. Se dijo: "Quiero que sepas que ese no es mi bebé. Mi bebé está en casa feliz y esperándome. Me siguen diciendo que es mi bebé. Mi bebé está bien". Negándolo todo, aunque su cuerpo lo sabía, le tembló el labio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Resultó que lo que estaba viendo en su teléfono eran fotos de bebé. Llevaba 2 meses saliendo con un chico, se fue al supermercado y el chico la destrozó por completo por llorar. Se culpó a sí misma. Desafortunadamente, el niño aguantó demasiado tiempo y lo trasladaron a un centro de cuidados intensivos, pero fue brutal. Espero que ahora esté en algún lugar, perdonándose y permitiéndose sentir. Hablando con más alegría, una de mis pacientes favoritas, que falleció hace mucho tiempo, tenía un retraso mental severo, pero tenía un carácter de lo más dulce. Estaba obsesionada con Elmo, pero no podía ver Barrio Sésamo porque se ponía tan contenta y emocionada que le daban convulsiones y necesitaba medicamentos de rescate. Me aplaudía cuando entraba en la habitación y le encantaba acariciarme la mejilla. La extraño. He publicado historias más detalladas, pero son demasiado largas. Solo quiero que sepan que hay enfermeras que aman a sus pacientes y que nos esforzamos mucho por evitar que fallezcan. Los vemos en el dorso de nuestros párpados y tenemos el privilegio de estar con las personas más vulnerables en el peor momento de sus vidas. Es un honor y una maldición. Respuesta. Mientras leía, lo primero que pensé sobre esa madre fue que estaba en negación o simplemente no lo superaba. Así que no era que no le importara, sino que su mente simplemente se apagó. Al terminar de leer, fue mucho peor. No me lo puedo imaginar. Como adoptada, la historia de la adopción me hizo llorar. Wow, gracias por mostrar humanidad en el trabajo que haces. El mundo es un lugar mejor contigo. Historia nueva.
Tuvimos un anciano que se cayó en casa y estuvo allí unos días antes de que alguien lo encontrara, sin familia, sin testamento vital, ni voluntades anticipadas que alguien pudiera encontrar. Estaba cubierto de llagas por estar en el suelo cuando llegó. Tenía los dientes muy podridos y perdió algunos durante la intubación. Su boca era un desastre sangriento. Sin duda esto contribuyó a su mal estado nutricional, que debilitaba mucho su piel. En fin, tenía una sepsis grave y una insuficiencia respiratoria, y no tenía a nadie que hablara por él. Intentaba arrancarse todo, así que tenía las manos atadas. Estaba lo suficientemente lúcido como para resistirse a que lo limpiaran y voltearan, y parecía absolutamente miserable y con dolor en todo momento. Nunca había visto a nadie con la boca tan abierta durante tanto tiempo. Tenemos que hacerle higiene bucal cada 4 horas para prevenir la neumonía, y temblaba muchísimo de dolor, por mucho que fuéramos con cuidado. Sus llagas no cicatrizaban a pesar de estar en una cama especial, y la inmovilidad le hacía hincharse y supurar líquido por todas partes. Finalmente murió. Pienso mucho en él. Este pobre anciano se cayó en casa y pasó sus últimas semanas atado a una cama, torturado por sus cuidadores, ya que no tenía familia ni documentos que guiaran su atención. Era obvio que quería cuidados paliativos, pero no podía comunicarse y no había forma legal de reducir la intensidad de los cuidados. Tenía un compañero de trabajo que lo visitó al principio, pero ya no aguantó más y dejó de aparecer. No puedo culparlo. Si usted o sus seres queridos tienen algún documento de atención médica, como una orden de no reanimar, DNR, por favor guarden una copia en el refrigerador, en un sobre etiquetado. Los paramédicos siempre buscarán allí este tipo de documentos, y si no los encuentran, no importa que los tengan. Respuesta: soy paramédico, así que veo a muchos ancianos en el suelo. Afortunadamente, la mayoría solo están allí un rato antes de que lleguemos, pero fuimos a llamar para una revisión de bienestar que resultó en un hombre en el suelo, en su sótano. Llevaba allí un par de días y tenía musgo en la boca. No podía creer que estuviera vivo. Lo llevamos al hospital y, según tengo entendido, 12 horas después seguía con vida, pero no en buen estado. Historia Díaz. Ser técnico de emergencias médicas cuenta. Trabajé en la cuenca de Los Ángeles a mediados de los 80. Rara vez he hablado de esto. La mayoría de la gente no lo soporta. Recibimos una llamada por un choque múltiple en un semáforo. Una unidad, 2 unidades, luego 3. Terminaron con 6 unidades llamadas. 2 o 3 motores, no recuerdo. Ocurrió en pleno calor del verano. Un tipo, completamente borracho, condujo una de esas viejas camionetas GMC de los 50 o 60, no estoy seguro, de esas que eran de acero sólido, y chocó contra 9 autos en un semáforo a unos 80 kilómetros sin siquiera frenar. Una masacre instantánea. 6 personas muertas al final. A mi compañero y a mí nos asignaron a ayudar a transportar a los vivos. Nos tocó una joven pareja hispana que había estado en un Pinto con sus 3 hijos. El hijo mayor, de unos 9 años, luego otro de 4, quizás 5, y un bebé recién nacido de 3 días en el regazo de mamá. El tipo los golpeó primero. No se incendió como les pasaba a los Pintos. La escotilla se abrió y expulsó al niño de 9 años, que salió volando unos 15 metros del coche sobre la acera. Los cuerpos no hacen Boeing cuando chocan con algo fuerte, sino splat. Había restos por toda la calle. Un médico estaba atendiendo a los padres, o a alguien, y me pidió que cubriera la cosa blanca que estaba tirada en la calle con una lona amarilla. Ya las has visto, ahí es donde está el cuerpo si pasas por un accidente. La cosa blanca era la parte superior de la cabeza del niño. Se le había desprendido la parte superior como a un huevo pasado por agua, con el interior hacia arriba. Otros cubrían otros trozos. Los padres estaban conscientes, con las caras destrozadas por el parabrisas, así que sangraban bastante. Lloraban mientras nos transportaban, intentando contener la hemorragia mientras ellos gritaban y lloraban en español. Acababan de ver morir a su hijo. Otras 4 personas fueron aplastadas o arrojadas de sus autos. No sobrevivieron. El bebé de 3 días de la pareja murió 3 días después en la UCIN por una hemorragia cerebral. Así que de sus 3 hijos, solo uno sobrevivió. El chico borracho ni siquiera sabía qué había pasado, qué había hecho, ni un rasguño. No sé qué le pasó. Ojalá haya ido a la cárcel. Probablemente ya esté muerto. Me molestó mucho tiempo, pero mejoró con el tiempo. El único consuelo que tenía era que el niño de 9 años y los demás no tenían ni idea de qué les había pasado. Fue instantáneo. Supongo que eso es algo, pero definitivamente no es algo que recuerde en las fiestas. Historia once.
La mujer de 36 años, con 4 hijos, se estaba muriendo de cáncer de mama. Fue desgarrador verla en esa cama de hospital cuando su esposo e hijos vinieron de visita. El esposo sabía que se estaba muriendo. El mayor, de 10 años, lo sabía, pero los niños pequeños no tenían la edad suficiente para entender que mamá no iba a volver a casa. Historia 2. Tuve un paciente al que cuidé durante 11 meses. Tenía cáncer que finalmente se extendió. Estuvo en la misma habitación, en la misma cama, durante 11 meses. Fui su enfermera 3 o 4 días a la semana durante esos 11 meses. Llegué a conocerlo a él, a su esposa y a sus hijos. Finalmente falleció aproximadamente un día, alrededor de las 10 de la mañana. Su esposa y yo tardamos 2 horas en empacar todas las cosas que había acumulado en esa habitación durante esos 11 meses. El personal de limpieza tardó otra hora en limpiar su habitación. 1 hora antes de que terminara mi turno, admití a un nuevo paciente en su habitación. Ese fue el día en que finalmente comprendí lo que sucede después de morir. Limpiamos la cama y admitimos a un nuevo paciente. Respuesta. Mi abuela, 77, falleció de múltiples cánceres en nuestra casa. Su hermana, 81, había sido enfermera durante décadas en su juventud. La noche que ocurrió, teníamos una enfermera de guardia y su hermana estaba de visita durante las últimas semanas. Nos despedimos. Falleció, aliviada. Es horrible decirlo, pero el estado en el que se encontraba fue una bendición, y nos fuimos a dormir. Todo esto alrededor de las 4 de la mañana. A las 8 de la mañana me desperté con una discusión a gritos. Supongo que fue un mecanismo de defensa, pero su hermana no se fue a dormir. En cambio, esperó a que todos subiéramos, tomó una taza de café y luego se puso a limpiar. Tardó 2 horas en cambiarlo, de la habitación de la abuela, con todas sus cosas favoritas, a una habitación de hospital completamente nueva y reluciente. Historia 3. Un hombre que llegó por un dolor de espalda repentino mientras conducía su tractor. Tenía un absceso enorme en la columna. Mencionó que una vez le habían dicho que era prediabético. Al revisar su historial médico, su médico le había diagnosticado diabetes 2 años antes, pero no se lo dijo y no le recetó ningún medicamento ni le hizo seguimiento. Simplemente le dijo que comiera mejor y hiciera ejercicio. Ya había superado esa etapa. Su nivel de glucosa en sangre era tan alto en ese entonces que me sorprende que nunca hubiera terminado en urgencias. El médico solo lo hacía venir una vez al año y nunca lo volvió a mencionar en sus notas. Murió a los 60 años por un problema completamente prevenible si su médico se hubiera molestado en hacer su trabajo en ese entonces. Historia 14. Un hombre sin hogar es llevado en silla de ruedas con una manta cubriéndole las piernas. El monitor muestra una línea plana, así que una enfermera se levantó para hacer compresiones torácicas y otra le quitó la manta. Gusanos en las piernas podridas. Le hicieron RCP mientras los gusanos volaban por el aire. Después del incidente, seguimos encontrando gusanos en las rejillas de ventilación de la habitación durante días. Historia 15. Obligatorio, no soy médico, pero trabajo en salud mental y antes de mi trabajo actual estuve en una unidad de hospitalización. Una vez al mes hacíamos una barbacoa para pacientes y personal. Suele ser un día muy divertido porque es algo diferente y rompe la monotonía. Estaba en la cocina de un cliente repartiendo comida junto con otros miembros del personal cuando un paciente entró a sacar su zumo del frigorífico. No era muy hablador, posiblemente debido a su diagnóstico de esquizofrenia y autismo, así que cuando no dijo nada, no fue motivo de preocupación. De repente, empezó a arrastrar los pies y fue como si se hubiera quedado atrapado en el frigorífico. Mis compañeros fueron a ayudarlo a salir del frigorífico cuando, de repente, se puso azul y se desplomó. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que se estaba ahogando. Recuerdo haber llamado a urgencias y haber criticado mi presión. Nuestras enfermeras y médicos fueron maravillosos y respondieron con gran rapidez. Pero por desgracia, la comida estaba demasiado afectada y demasiado metida en su garganta como para que pudieran salvarlo. Murió en el suelo de nuestra pequeña cocina, donde horneaba galletas y pastelitos con los pacientes. Había trabajado mucho en supervisión y terapia porque me asaltaban muchos pensamientos intrusivos sobre presenciar a alguien autolesionándose o intentando un final trágico. No estaba preparada para ver a alguien atragantarse al pasar una salchicha en un pan. Pienso en su abuela y en cómo lo visitaba casi todos los días a pesar de tener 82 años. Tenía muchas esperanzas en su recuperación de su reciente declive. Descubrí que tenía una hija que nunca lo conoció. Era solo un par de años mayor que yo. Aún no cumplía los 40. Aunque no soy médica,
Los ¿qué hubiera pasado si me persiguieron durante un tiempo? No es una experiencia que tenga prisa por repetir. Historia 16. Enfermera. Tuve un paciente que se cayó boca abajo sobre una valla. Tenía múltiples fracturas costales y una fractura de esternón. Dolor torácico constante debido a las lesiones. Se suponía que le darían el alta al día siguiente. Se quejaron de dolor torácico durante la noche, pero no era nada nuevo para ellos. Habían estado recibiendo narcóticos porque el dolor había sido constante y bastante intenso a veces. Sin embargo, mencionaron sentirse ansiosos e inquietos durante la noche, sin poder dormir. Sin embargo, la ansiedad tampoco era nueva para ellos, según mi informe. Hice mi última ronda a las 6:30 am y por fin se durmieron. Recuerdo haber pensado, miren qué tranquilos se ven, y salí de la habitación en silencio. A las 8 no Meitas. Después de terminar mi turno, tuvieron un episodio grave, un episodio largo con tubos torácicos colocados, pérdida de la vía intravenosa durante el episodio, múltiples intubaciones, todo el asunto. Me desperté para volver al trabajo y alguien me había enviado un mensaje. Un joven con hijos se había ido así. Sentí la culpa de saber que era la última en pasar 12 horas con ellos. Me pregunto si hubiera investigado más su ansiedad y cuestionado más su dolor de pecho. ¿Habría cambiado algo? No lo sé. Historia 17. Soy técnico en TCB, así que trabajo en el laboratorio de cateterismo. Era estudiante en ese momento. Esta señora vino para un cateterismo de rutina. Tenía entre 40 y 50 años. Estaba muy nerviosa y nos contó sus planes para cenar con sus hijos. Empezamos y todo iba bien hasta que saltó casi de la mesa y gritó, «No quiero seguir con esto». Ya estábamos dentro de su corazón y había catéteres en sus arterias. No queríamos que se saliera, así que tuvimos que bajarla y sujetarla por su seguridad. En fin, unos 30 segundos después, su corazón dejó de latir. Buscamos disección o perforación de sus arterias hacia la aorta y nada. Todo parecía normal. Murió y no pudo cenar con sus hijos. Se negaron a realizarle una autopsia, así que nadie sabe exactamente qué sucedió. Respuesta. Me dan migrañas y siempre me dan su cóctel de locos demasiado rápido. Me siento muy débil. Mi respiración es muy superficial y estoy así, atrapada con la certeza de que estoy a punto de morir. Es todo un asunto, presentir la fatalidad. Les he dicho 2 veces que esto pasa, no les importa y me presionan demasiado rápido. Y tengo otra hora traumática, atrapada como un vegetal, presentiendo mi muerte inminente. Es una sensación tan inquietante, imposible de explicar si no la has experimentado antes. Historia 18. Una joven de 16 años acudió a la clínica con su madre quejándose de asma leve y persistente. Los síntomas y las pruebas de función pulmonar no parecían exactamente asma. Los análisis de sangre revelaron un linfoma bastante avanzado. Esto fue probablemente hace 20 años. Todavía pienso en esa pobre chica. Historia 19. 2 casos relacionados, misma familia. Una niña pequeña, G, estaba sin sujeción en el asiento delantero del auto de su madre cuando se estrelló. Se determinó que la madre fue la culpable. G se rompió el cuello, paralizada del cuello para abajo. Traqueotomía, ventilación, sonda de alimentación, catéter recto, pero aún alerta, hablando, aprendiendo, creciendo. 2 años después, un niño K estaba sin sujeción en el asiento delantero del auto de su madre cuando se estrelló. Se determinó que la madre fue la culpable. K se rompió el cuello, paralizado del cuello para abajo. Traqueotomía, ventilación, sonda de alimentación, aún alerta, hablando, aprendiendo, creciendo. Estas 2 madres son hermanas que viven en el mismo pueblo. Conocí al niño cuando era un bebé cuando cuidaba a la niña. Estoy enojada por la primera tragedia. Estoy más que jodidamente disgustada por la segunda. Respuesta. Cuando los airbags eran relativamente nuevos, tuve una paciente de 7 años que iba de copiloto y llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero debido a que el airbag le impactó la cara, se quedó ciega. Aproximadamente un mes después, otra paciente de 6 años, también de copiloto y también con cinturón de seguridad, falleció por decapitación interna, rotura de médula espinal, a causa del airbag. Los niños de 6 y 7 años tenían el mismo padre, diferentes madres. Desgarrador. Mantengan a los menores de 13 años en el asiento trasero. Historia 20. Úlcera por presión en una persona descuidada. Supuestamente,
La familia la cuidaba en casa. La llaga era tan profunda y horrible que se podía ver la parte baja de la columna vertebral y los implantes de cirugías de columna anteriores. La herida olía a muerte. La persona falleció. Historia 21. Abuso infantil, casos de bebés maltratados, situaciones como acabo de dejar a mi bebé con un chico con el que llevo saliendo 3 días. Una vez, se vio claramente la huella de una bota donde el bebé fue pisoteado, pero no sobrevivió. Todo eso me persigue, y en un momento de mi carrera empecé a beber mucho para sobrellevarlo. Después de casi 30 años tuve que retirarme de un centro de traumatología de nivel 1 y hacer cosas rutinarias. Aguanté más que la mayoría, pero al final fue insoportable. Historia 22. Un paciente de unos 70 años se sometió a una craneotomía, extirpación de una parte del cráneo para aliviar la presión cerebral, debido a una hemorragia intracraneal. A veces, deben permanecer fuera del hospital durante mucho tiempo para que baje la inflamación. Normalmente, es necesario usar cascos, ya que el cerebro queda prácticamente expuesto bajo la piel, sin hueso, hasta que se reemplace. Este paciente tuvo un desacuerdo con su médico por algo y decidió no volver al hospital para que le reemplacen el hueso. Durante 4 años, esta persona testaruda, que solo decía, solo échale un poco de tierra, estoy bien, no necesito que ningún médico me diga qué hacer, decidió vivir 4 años haciendo quién sabe qué, sin una parte del cráneo, porque no estaba de acuerdo con su médico. Para cuando regresó al hospital, ya era demasiado tarde y la infección había dañado demasiado la piel y el hueso restantes, por lo que ningún cirujano quiso tocarlo. En resumen, escuche a sus neurocirujanos. Historia 23. Soy asistente social, no médico, pero trabajo en salud mental. En nuestra residencia con apoyo vivía un chico al que le diagnosticaron esquizofrenia, pero estábamos seguros de que también tenía autismo, ya que tenía muchas dificultades con las señales sociales y la comunicación. Se sentaba y nos hablaba durante horas, repitiendo las mismas historias una y otra vez, pero estaba contento, así que lo dejábamos. Tenía esta rutina: si ocurría algo, nos decía que tenía dolores en el pecho y quería una ambulancia. Creemos que era su forma de comunicar que se sentía incómodo e inseguro y que quería un respiro, ya que siempre lo revisaban en el hospital y siempre estaba bien. Una vez hizo esto, lo enviamos con los paramédicos con su medicación. Yo estaba fuera, pero mi compañero me envió mensajes de texto todo el tiempo, ya que el personal de guardia no contestaba su teléfono y yo soy una persona mayor. Pasó la noche en el hospital y alrededor de las 5 de la mañana llamaron por teléfono diciendo que le daban el alta y que se dirigía al taxi. No sabemos si entró, nunca apareció, no tenía su teléfono, así que no teníamos ni idea de dónde estaba. Denunciamos su desaparición y el personal siempre lo buscaba cada vez que salíamos. Incluso les di una descripción a mis amigos y les pedí que llamaran si lo veían. Lo encontraron una semana después al otro lado de la ciudad vomitando sangre. Cuando llegaron los paramédicos les dijo que lo habían desalojado y que no tenía hogar. Estaba sumido en una profunda psicosis, sin tener ni idea de quién era, ni de quién era nadie. Se negó a tomar medicación y se negó a hacerse una endoscopia para averiguar por qué vomitaba sangre. Mi jefe fue a verlo y no lo reconoció en absoluto. Dijo que era un espía y se negó a hablar con él. Tengan en cuenta que antes de irse estaba completamente lúcido y había tomado su medicación a la hora correcta, y ni siquiera le tocaba su siguiente dosis cuando desapareció. Murió de forma repentina unos 2 meses después de su desaparición. Nunca supimos qué pasó, ni siquiera lo han enterrado porque siguen investigando. Si pudiera descubrir un misterio en la vida, sería qué le pasó. ¿Por qué pasó de estar lúcido, riendo y bromeando, a estar completamente enfermo en menos de 12 horas? ¿Por qué no se subió al taxi? Historia 24. Una madre soltera de 3 adolescentes falleció repentinamente por un aneurisma. Estuvo en la UCI antes de que la declararan con muerte cerebral y le desconectaran el soporte vital. No se pudo localizar al padre. La adolescente mayor, que no tenía edad para conducir, nos ayudó a limpiar el cuerpo de su madre antes de que sus hermanos vinieran a verla. Recuerdo que los 3 se metieron en la cama con ella y la abrazaron mientras lloraba mientras fallecía. Luego los separaron y los llevaron a un hogar de acogida. Recuerdo que intentaban abrazarse mientras los separaban. La única otra familia eran unas tías de 90 años que no podían hacerse cargo de ellos. Meses después, supimos que el padre había sido localizado en otro estado y que había accedido a acogerlos. Aunque nunca había conocido a la menor y la mayor apenas lo recordaba. Pero al menos podían estar juntos. Pienso en ellos a menudo y en cómo ese día les cambió la vida. Espero que hayan salido bien. Han pasado unos 20 años. Historia 25.
Cuando trabajaba en la UCI, a mis veintitantos, había una madre de 32 años con 3 hijos y un cáncer de huesos contra el que llevaba un tiempo luchando. Se estaba muriendo, así que se fue a México para recibir un tratamiento experimental que no le hizo ningún efecto y volvió a peor. Su familia era muy religiosa y la presionaba constantemente para que luchara porque sería un pecado rendirse. ¿Y qué pensarían sus hijas de que no hiciera todo lo posible por estar con ellas? Tenía tanto dolor que la cantidad de narcóticos que tomaba en una hora me habría eliminado si la hubiera tomado en un día. El cáncer era tan grave que se podían sentir los tumores al tocarla y a veces su piel se abría y sangraba. Estuvo entrando y saliendo de la unidad durante casi un año y su familia, su esposo y sus padres, la presionaban para que continuara con un tratamiento inútil. Estaba sola la mayor parte del tiempo con nosotros, con un dolor terrible, mientras su familia la visitaba entre sus vidas. Le ofrecieron apoyo para hablar con su familia si quería cambiar de opinión sobre su atención, pero no quiso oponerse. Su esposo había volado a otro estado para asistir a una conferencia religiosa y sus padres estaban fuera de la ciudad con sus hijos cuando su muerte era inminente. La familia intentó llegar a tiempo, pero murió con solo nosotras, las enfermeras, a su lado. Cuando cumplí 33 años, pensé en cuánto más vieja soy de lo que ella llegó a ser. Ahora tengo más de 40 años y todavía pienso en ella. La forma en que murió fue cruel y no tenía por qué serlo. Respuesta. Otro paciente tenía más de 90 años y había sufrido un derrame cerebral masivo hacía más de una década. No hablaba ni se le contactaba, tanto que tenía úlceras por presión en muchas articulaciones, además de las zonas habituales en pacientes con movilidad reducida. Vivía en un centro de cuidados, con traqueotomía y sonda de alimentación. Cada cierto tiempo empezaba a morir activamente y su familia lo trasladaba al hospital para una revisión y así poder vivir en la miseria por más tiempo. Fue una tortura para ese hombre y a su familia no le importó. No puedo dejar de insistir en la necesidad de que todos completen un documento de voluntades anticipadas y se lo entreguen a su médico para que lo tenga archivado en su historial médico electrónico. Si no lo tiene, su familia puede y decidirá cómo será el final de su vida. Si tiene un familiar que insiste en que su madre quería vivir hasta los 105 años, incluso en estado vegetativo, el hospital tomará medidas para prolongar su vida hasta que haya algún tipo de proceso legal que diga lo contrario. Y la mayoría de los familiares no intentan causar sufrimiento innecesario a sus seres queridos. Pero si no se ha hablado mucho sobre lo que quieres al final de tu vida, la familia suele sentir que tiene que hacerlo todo porque no sabe qué quieres. Entonces se vuelve muy difícil revertir esas decisiones porque sienten que te están eliminando. Por ejemplo, quitarte el tubo de respiración en lugar de nunca ponértelo porque sabían que no lo querías. Historia 26. Ya he publicado sobre esto antes, pero no encuentro el comentario para enlazar. Mi familia trabaja en el campo de la medicina, pero yo no. Han visto cosas horribles durante ese tiempo. Papá, cirujano cardiotorácico durante más de 30 años. Durante la residencia, mi padre tuvo un paciente que intentó tener un final trágico, apuñalándose en el pecho varias veces con unas tijeras. Estuvo a punto de cortarse algunas arterias en la axila y tuvieron que abrirle el tórax para reparar el daño que se había infligido. Mi padre realizó la cirugía, lo cerró y el hombre sobrevivió. Mi padre siguió controlándolo y pasó todo el tiempo libre que tenía con él entre sus rotaciones. Intentó hablar con él sobre por qué había intentado eliminarse. Pensó que el hombre estaba mejor. Cuando mi padre no pudo visitarlo durante unos días debido a unos exámenes para su residencia, el hombre abrió la ventana de su habitación del hospital y saltó. Mi padre estaba destrozado. Pidió ver su historial médico, supongo que para cerrar el capítulo. Fue un desastre. El pecho del hombre prácticamente había explotado y los cables de donde mi padre lo había cerrado se habían destrozado antes de reventar, dejando un revoltijo destrozado. Todos los demás médicos le estaban dando la lata a mi padre, riéndose y diciendo, «¡Caramba, Tony, no sabes cerrar un pecho!». Mi madre, enfermera anestesista con más de 25 años de experiencia, lo que le obligó a trabajar en la UCI durante al menos 2 años. Trajeron a una recién nacida completamente destripada. Sus intestinos sobresalían de su zona genital. Mi madre intentó retenerlos en su pequeño cuerpo mientras la trasladaban a cirugía. Había sido violada por su padre, un adicto al crack. La madre de la niña defendía al padre diciendo que la bebé lo había seducido. Milagrosamente, la bebé sobrevivió. Sufrió daños importantes y, si mal no recuerdo, creo que necesitó una bolsa de colostomía de por vida. Obviamente la bebé fue retirada de su casa
y mi madre mantuvo contacto con ella durante años por carta. Mi hermano, un anestesiólogo que estaba terminando su residencia durante el pico de la COVID-19 en 2020, dijo, no había suficientes respiradores. Tenían que usar trajes completos. Todos creían que las enfermeras y los médicos eran autores de un engaño. Un día recuerdo que me llamó muy disgustado. Nuestra madre había fallecido recientemente en 2019 y creo que no poder hablar con ella sobre los casos médicos que estaba experimentando mientras se iniciaba en este nuevo mundo, fue extremadamente difícil para él. Pero ese día en particular, tuvo que medicar a un niño de 8 años minutos antes de tener que medicar a uno de 16. Ambos fallecieron. Tuvo que decirles a 2 familias diferentes que no iban a ver crecer a sus hijos el mismo día con minutos de diferencia. Eso requiere una fuerza que yo nunca podré tener. Historia 27. Enfermera, tuve demasiados para contar los peores de todos. 1. Niño de 2 años que había sido golpeado casi por completo y abandonado por alguien que huyó después y no proporcionó información. Sobrevivió pero sufrió una lesión cerebral catastrófica que le cambió la vida. 2. 16 años con fatiga estudiando para los exámenes, resulta que tenía cáncer de hígado, que hizo metástasis en huesos y pulmones. Murió 3 semanas después, aterrorizado durante el proceso. 3. Aborto espontáneo en el segundo trimestre en los baños mientras estaba allí con ella. 4. Paciente de muerte asistida voluntaria que cuidé como enfermera recién graduada. Los cuidé durante 6 semanas antes de que tomaran la decisión de tomar la medicación. Historia 28. No soy enfermera ni doctora, pero soy flebotomista en un hospital que tiene muchos pisos de psiquiatría y la sala de emergencias tiene como 75 psiquiatría relacionada. Sobredosis de sustancias, intentos de final trágico intencionales y sobredosis accidentales, emergencias de salud mental, pacientes borrachos, intentos de final trágico, episodios psicóticos, autolesiones, etc. Paso mucho tiempo los fines de semana y en turnos nocturnos en urgencias. Un día llegó un paciente. Era de un hogar grupal para adultos. Tenía EPOC e intentó quitarse la vida con una sobredosis de litio. Deterioró por completo su sistema neurológico. Tenía mucho dolor, pero no podía verbalizarlo. No podía dejar de moverse y temblar. Estaba muy confundido y asustado. Estaba allí para extraerle sangre mientras le succionaban los pulmones y estaba en pánico absoluto. Intentaba arrancársela de la boca. Intentaba arrancarle la vía intravenosa. Tuvieron que sujetarlo. Fue aterrador y desgarrador de ver. Tuve otra sobredosis que me marcó por mucho tiempo. Era tan joven y nadie sabía qué había tomado, así que no la encontraron de inmediato. Un familiar llamó para pedir ayuda social horas después de que se hubiera tomado lo que fuera. Estaba despierta, pero no podía hablar a pesar de intentarlo. Solo estuve allí unos 20 minutos mientras la atendían y esperé a que le hicieran un análisis de sangre, y luego otros 10 o 15 minutos poco después, cuando regresé, y su estado empeoró rápidamente. Empezaron a salirle moretones por todas partes, sus extremidades se pusieron moradas. Le pusieron un catéter y su orina cambió de normal a sangre pura. Parecía que sus riñones o hígado estaban fallando rápidamente. Intentaron sedarla, pero no funcionó. Su cuerpo temblaba incontrolablemente como si tuviera daño neurológico y no dejaba de intentar decirles algo a todos, pero no podía articular palabra y parecía muy asustada. Su sangre fluía de una forma tan extraña cuando le hice el análisis. Nunca antes la había visto fluir así. Tuvieron que intubarla sin que la sedación hiciera efecto y solo puedo imaginarme lo aterrador y doloroso que fue para ella. Las únicas palabras que pronunció con claridad fueron un doloroso «Dios mío». Tuve pesadillas durante semanas y rompí a llorar de camino a casa ese mismo día. Respuesta: de adolescente tomé una sobredosis de Tylenol y Advil, e incluso eso fue tan insoportablemente doloroso que juré que nunca más intentaría un final trágico. De esa manera, con una sobredosis. Lo etiquetaron como buscar atención, pero no lo fue. Quería morir y aunque ahora soy adulta y madre, aún desearía haberlo hecho. Esta historia me trajo muchos recuerdos, aunque mi caso obviamente no fue tan grave como el de ella. Me dolió mucho por ella y lo sola que debió sentirse. Perdón por desviar este hilo y hacerlo sobre mí. Necesitaba desahogarme después de eso. Historia 29. Soy médico de urgencias. Una vez atendí a un hombre de unos 40 años que ingresó en urgencias
tras sufrir un paro cardíaco. Según los servicios de emergencias médicas, estaba haciendo una barbacoa en su patio trasero con su familia e hijos y luego se desplomó. Ejecuté ese código durante más de una hora sin éxito. Tuve que hablar con su esposa e hijos pequeños para decirles que no podíamos reanimarlo. No tenía antecedentes médicos. No estoy seguro de cuál fue la causa original. Los traumas y los accidentes inesperados no me atormentan. Son las tragedias repentinas e inesperadas las que sí. Historia 30. Enfermera aquí. Un tipo entró quejándose de que quería que le diéramos algo para dejar de sudar. Dijo que había ido al médico unos días antes por un dolor de garganta, le habían diagnosticado estreptococos y le habían dado antibióticos, pero que sudaba profusamente y le molestaba. No se veía bien, la piel estaba pálida, ligeramente grisácea, y sus constantes vitales estaban un poco alteradas, así que lo trajimos de vuelta y le hicimos análisis de sangre. Su recuento de glóbulos blancos era el más alto que he visto en mi vida. 300, y el médico dijo que sin duda tenía leucemia. Lo trasladamos a un hospital con un nivel de atención más alto y nos dijeron que unas horas después había sufrido un colapso y había fallecido. Me quedé muy sorprendida porque sucedió tan repentinamente. No era viejo, tal vez tendría unos 40 años. Historia 31. Impeds a una información 24 horas en la UCEPA. Sobre las 22 de Houston, encontramos a un paciente de 5 años que sus padres no habían visto en 17 minutos, encontrado en el fondo de la piscina familiar enterrada. Lo revivieron, pero falleció días después. Llegué a casa a la mañana siguiente y mi esposa e hijos estaban nadando en la piscina del vecino. Demasiado cansado y demasiado para mí, simplemente me desmoroné. Todavía me molesta y eso fue hace una década. Siempre serán los niños muertos, pero ese es el que más me afecta. Respuesta. Tenía 4 años cuando me resbalé de un flotador de espuma y estuve 5 minutos en el fondo de la piscina. Mi papá sabía y me hacía RCP. Ustedes fueron quienes me cuidaron y se aseguraron de que no tuviera una lesión cerebral traumática. Un año después, tuve meningitis espinal y volvieron a cuidarme. Gracias a Dios, nunca más he tenido que ser hospitalizado. Pero les agradezco a ustedes que siga aquí. Les tengo más cariño y respeto del que jamás imaginarían. Los héroes no necesitan capas. Historia 32. Trabajé como enfermera en una residencia de ancianos durante la pandemia. Tuvimos todo el lugar confinados durante más de 2 años, sin permitir ni familiares ni visitas. Una residente en particular era un rayo de sol y era adorada tanto por el personal como por los residentes. Tenía un ligero retraso mental, no mucho, como si hubiera vivido en una residencia comunitaria la mayor parte de su vida, pero principalmente por razones como la necesidad de ayuda para pagar facturas, solicitar empleo y demás. Esto significaba que probablemente era la más joven, casi 60 años, y gozaba de muy buena salud. Su inocencia y humor infantiles mantenían el ambiente animado. Luego, cuando llegó el confinamiento por la pandemia, se sentía fatal y lloraba muchísimo. Todos los días preguntaba cuándo podría ver a su familia. Era desgarrador tener que decirle cada vez que aún faltaba un tiempo. Pasó todo el confinamiento sin salir nunca, salvo para citas ocasionales, ni ver a su familia. El día que se levantó el confinamiento, era la persona más feliz que he visto en mi vida. Por fin pudo salir a ver a su familia. Se vistió elegante por primera vez desde que empezó el confinamiento y se aseguró de que todos en el centro, incluidos los residentes, supieran que por fin iba a cenar con su familia. La despedimos con una sonrisa. Al día siguiente, descubrimos que, en la misma cena que había esperado 2 años, se había atragantado y fallecido. El centro se sintió sin vida durante un tiempo después de eso. Respuesta. También trabajé en un centro de cuidados a largo plazo durante la pandemia, un lugar que albergaba a niños y jóvenes con discapacidades graves. Los confinamientos fueron muy duros. Muchos niños tenían familiares que venían a visitarlos los fines de semana, o si podían, los llevaban a casa unas noches. Eso se cambió a llamadas de FaceTime casi todas las noches. Teníamos un padre que tenía 2 hijos allí. Sí, 2 hijos con discapacidad. Ambos rondaban los 20 y tantos. Era viudo, tras perder a su esposa en una breve batalla contra el cáncer, y amaba a sus hijas, y ellas amaban a su padre. Antes del confinamiento, venía todos los fines de semana y las recogía a ambas. Le dolía tanto que ya no podía hacerlo. Unos 6 meses después, una señora entró en su habitación para revisar las camas. La mayor había fallecido. No estaba enferma, sin previo aviso, nada. Simplemente se durmió y nunca se despertó. Tenía 26 años. Le permitieron entrar a verla antes de sacarla de la habitación. Dijeron que el llanto que soltó fue desgarrador.
Historia 33. Soy enfermera. Trabajo en cuidados paliativos y a veces puede ser muy duro, pero sobre todo me encanta. Tengo 2 pacientes que nunca olvidaré. La primera tenía 29 años y un cáncer de mama que se había extendido por todas partes. Tenía varios hijos pequeños y en ese momento yo era 2 años menor que ella. La conocí bien y la ayudé a preparar a sus hijos para lo que estaba sucediendo. Cada día era un desastre emocional. Sus últimos días estaba aterrorizada. Terminé quedándome con ella 8 horas al día para ayudarla a controlar su ansiedad y dolor. El último día estaba tan tranquila que pude salir de casa antes. Me sentía culpable porque su caso era un desastre mental, así que quise irme para descansar. Solo llevaba 1 hora afuera cuando recibí una llamada de su madre y nunca olvidaré los sonidos que escuché. La paciente gritaba que no quería irse todavía y su madre me rogaba que volviera. Regresé a toda prisa a su casa, pero falleció antes de que llegara. Se veía muy asustada. Este caso me dolió muchísimo, porque mi trabajo es hacer que su fallecimiento sea un momento tranquilo y digno. Su familia la vio gritar y revolcarse mientras daba su último aliento. Nunca lo olvidaré. El segundo fue un paciente sumamente dulce. Tenía parálisis cerebral y muchos retrasos en el desarrollo. No tenía un cuidador a tiempo completo, pero estábamos trabajando con trabajadores sociales para conseguir más ayuda en casa. Estaba prosperando con la ayuda de los nuevos cuidadores y, de hecho, era posible que le dieran de alta del hospicio porque ya no se deterioraba. Recuerdo haber recibido la llamada de su nueva cuidadora diciéndome que cuando llegó a casa esa mañana estaba muerto. Probablemente había sido un derrame cerebral, pero cuando llegué para comenzar el pronunciamiento de fallecimiento y la autopsia, tenía un aspecto extraño, como si su piel se sintiera diferente. Fui a girarlo para lavarle la espalda y toda su piel se quedó en la cama, desde la cabeza hasta la parte posterior de los pies. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de su espalda completamente desollada. Nunca había visto eso antes ni después. Tengo muchos más de mis días en la UCI y de mi trabajo de parto y nacimiento, pero esos son los 2 que más recuerdo. Historia 34. Varios. Mi primer código pediátrico. Lo trajeron inconsciente por el SEM. El pobre niño llevaba días vomitando y sus padres intentaron hidratarlo, pensando que todo iría bien. Lo recuperamos, lo trasladamos a un hospital infantil y falleció en 24 horas. Terrible. El más reciente fue hace varios años. Un paciente anciano fue traído por el SEM inconsciente. Sus cuidadores prácticamente lo dejaron pudrirse. Cuando llegó, estaba cubierto de materia fecal seca, tan sucio que tuvimos que cortarle la ropa con cuidado, ya que estaba tan sucia que se había empezado a fusionar con la piel. Lo rodamos y descubrimos que se estaba formando una herida por presión porque había una lata de metal debajo y no podía bajarse. 3 de nosotros lloramos a mares mientras intentábamos limpiarlo y ayudarlo. No sé si lo lograron. Cuando empecé a trabajar en el sector sanitario, nadie me preparó para la cantidad de pacientes que atendería y que serían abandonados por sus cuidadores. Así que cuando los estudiantes me preguntan, ¿para qué no estaban preparados? Se lo digo. La cantidad de personas que me han dicho en persona que están abandonando a su familiar porque no pueden cuidarlo o no quieren lidiar con ello. No tiene por qué ser así, pero el proceso es muy laborioso y lleva mucho tiempo, y hay una gran falta de conocimiento sobre cómo obtener atención a largo plazo. Sé que la situación de cada persona es diferente, y no digo que todos puedan. El sistema es difícil de manejar y la frustración de la gente es totalmente comprensible. Eso no significa que considere comprensible el abandono. Respuesta. Mi mamá tiene cuidadores residentes y recibieron un gran cumplido cuando la llevé a urgencias por una infección urinaria, que pensé que podría ser un derrame cerebral. Preguntaron por su situación y la enfermera se quedó atónita cuando le dije que tenía cuidadores. Dijo, tu mamá tiene muy buenos cuidadores. No te creerías lo que vemos aquí con algunos pacientes. Los tuyos están haciendo un trabajo excelente. La cuidadora principal me dice que su principal objetivo con los pacientes es mantenerlos alimentados y limpios, y sin duda lo logra. Es decir, a veces se pelean por la limpieza, pero ella siempre consigue bañarla. Historia 35. Durante la época de la COVID-19, tuve una paciente en la UCI con una neumonía muy grave no causada por la COVID-19. Necesitaba ECMO, pero nuestro hospital no podía ofrecerla en ese momento, y todos los demás hospitales estaban demasiado llenos para aceptar un traslado. Hicimos todo lo posible por ella, pero un día en mi primera evaluación, encontré que tenía la pupila dilatada. La tomografía computarizada mostró un derrame cerebral masivo. Yo tenía poco más de 30 años y ella era exactamente un mes menor que yo. Recuerdo ver a su esposo y a su madre acercarse
a la cama y llorar por ella. Y de repente me vi en la cama y a mi esposo y a mi madre en la habitación. Tomaron la decisión de transferirla a cuidados paliativos y la vi morir. Nunca la olvidaré. Fue una de las víctimas de la COVID-19 que ni siquiera padeció la enfermedad. Historia 36. Se me ocurren un par. 1. Tuve un paciente que era un viajero frecuente en nuestra sala de emergencias, de 20 y tantos años, con parálisis cerebral y las contracturas más severas que he visto, y algunas otras cosas. Un tipo muy agradable. Siempre fue muy agradable atenderlo. En una ocasión, mencionó que quería una orden de no reanimar, pero su familia se negó a firmarla. Tenían poder de decisión médica. Quizás un mes después, llegó en muy mal estado. Terminó en estado crítico y su familia exigió que hiciéramos todo lo posible. Yo era el primero en hacer compresiones y cada una de ellas era solo crujido, crujido, crujido. Le estaba rompiendo todas las costillas. Me destrozó saber que eso no era lo que él quería en absoluto. No lo logró. Entonces, un hombre joven, de entre 20 y tantos y 20 y pocos años, llegó inconsciente con una herida de bala en la cabeza, sin identificación, así que era un desconocido. Yo estaba en el centro de traumatología ese día, así que estaba preparando la sala para él. Los médicos lo trajeron y casi me desmayo. Era mi hermano, o eso pensé. Tenía la cara morada e increíblemente hinchada por las heridas de bala, pero juraría que era él. Finalmente pude contactar con mi hermano y estaba bien, pero no podía superar esa sensación de conexión con él. No podíamos hacer nada por él, pero aún tenía el pulso débil. Acerqué una silla a su cama, le tomé la mano y hablé con él hasta que falleció. Acabé enviando flores a su funeral. Historia 37. Soy enfermera de quirófano. Una joven de 20 años llegó con una ruptura del vaso. Era testigo de Jehová y tanto ella como su familia se negaron a recibir hemoderivados. El cirujano se esforzó mucho por repararle el vaso antes de que se quedara sin sangre. Le inyectaron tanta solución salina normal y Ringer lactato que finalmente dejó de sangrar y solo quedó líquido. Fue muy duro ver morir a una joven ante mis ojos y saber que podría haberse salvado. Esto fue hace 20 años. Pienso en ello constantemente. Historia 38. Un bebé recién nacido con múltiples anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Se optó por cuidados paliativos y el bebé vivió poco menos de 2 semanas. Todo esto fue muy triste. Pero lo que me quedó grabado es que la madre del bebé era una joven de 15 años que había sido violada y embarazada por su propio padre. Fue horrible en todos los sentidos. Historia 39. Soy enfermera. Trabajé en la planta de oncología y recibí el informe de un paciente de cuidados paliativos que se estaba muriendo. Durante la evaluación, mostraba claros signos de angustia y me sorprendió ver que no tenía una bomba de infusión continua de analgésicos, como la mayoría de nuestro personal de cuidados paliativos. Mientras terminaba la evaluación con planes de contactar al médico para obtener analgésicos, se acercó a mí como para abrazarme. Solo estuve un rato con él porque quería aliviarle el dolor lo antes posible. No pensé que su fallecimiento fuera inminente. Pensé que estaría cuidándolo todo el turno. En los 30 minutos que me llevó a buscar un profesional y obtener las indicaciones, este hombre murió completamente solo. Esto fue hace más de una década y todavía desearía haberme quedado a su lado, haberle dado un abrazo y haberme asegurado de que no muriera solo. Historia 40. Tuvimos una sobredosis de 20añeros. Pensó que estaba consumiendo Norco, pero contenía fentanilo. Lo encontraron desmayado, sin oxígeno cerebral, así que estaba prácticamente muerto. Sus padres acudieron a la cama. Obviamente había algo entre la madre y el padre. El padre había aceptado la muerte de su hijo y la madre dijo, «Quiero una segunda opinión». Bueno, me sentí obligado a preguntarle, ¿su padre quiere esto? La madre salió a la sala de espera y se lo contó al padre. El padre entró corriendo a la unidad gritando, «No voy a permitir que ella exhiba el cadáver de nuestro hijo por este condado de mierda para que se sienta mejor por lo que le hizo». El padre reveló que la madre intentaba vender a su hijo por internet a cambio de sustancias cuando era niño. Lo drogó con Benadryl. El FBI estuvo involucrado y estuvo encarcelada la mayor parte de su vida. Salió, continuó consumiendo sustancias e influyó en su hijo para que comenzara a consumir. Más tarde, el padre dijo que revisó el teléfono del niño y que la ubicación del traficante de sustancias estaba compartida con el teléfono. Me preguntó, por ética, si lo denunciaría a la policía. Le dije que sí, que ese traficante podía eliminar a los hijos de otras personas. Fue desgarrador. El paciente era donante de órganos y salvó 3 vidas. Historia 41.
Realicé mi formación médica en la India hace unos 25 años. A los residentes de último año se nos demostró hidrofobia en un paciente de 17 años con rabia irreversible. El especialista salió entonces para decirle a la madre que se lo llevara a casa. Su hijo moriría en 72 horas. No se podía hacer nada. Nunca olvidaré su agonizante gemido de conmoción y angustia. Respuesta: sé que esto fue hace mucho tiempo y en India, donde hay una alta incidencia de casos de rabia en humanos, pero me sorprende que lo enviaran a casa, ya que los animales rabiosos, y supongo que los humanos, son muy contagiosos. Si no recuerdo mal, una sola gota de saliva o sangre de alguien rabioso que llegue al organismo de una persona sana, a través de un corte, un rasguño, el ojo, la boca, etcétera, puede infectarla. Cuando un mapache potencialmente rabioso me mordió la pernera del pantalón, pero no la pierna, gracias a la época de los vaqueros holgados de los 90, me recomendaron tirar los vaqueros y ponerme la vacuna antirrábica por si acaso la saliva me tocaba. Fue horrible, pero mejor que morir. Historia 42. Soy enfermera de trauma. Lo que me ha estado dando pesadillas últimamente es el destino final. Tengo muchas otras cosas grabadas en la mente, pero esto está fresco. No comparto las cosas realmente malas. Están guardadas en una caja y no quiero desenterrar nada. Una persona conducía su coche por la autopista. El enganche del remolque atravesó el parabrisas, rozó el cráneo del paciente y se lo aplastó. El paciente vivía con un traumatismo cráneoencefálico grave. Así que, básicamente, estaba en sus asuntos y recibió un golpe en la cara con un enganche a gran velocidad. Le aplastó el cráneo dejándole fragmentos de hueso, meningitis y requirió cirugía plástica. Es grave. Respuesta: siempre adelanto o me quedo muy atrás cuando conduzco detrás de un remolque, implemento o carga de chatarra. ¿Por qué? Porque lo que describiste es cómo perdimos a un compañero de clase. Además, mi hija iba conduciendo y un remolque delante de ella se desenganchó y se desvió hacia atrás. Entró en pánico y se fue a la zanja, en lugar de chocar. Estaba muy conmocionada y llorando. Historia 43. Hay muchísimos. Trabajo en ginecología y un caso relativamente reciente es el de una madre de 35 años con 2 hijos, embarazada de su tercer hijo. Había tenido reflujo y vómitos crónicos. El año anterior se hizo una endoscopia que salió normal. Cuando se embaraza, los vómitos empeoran, no puede comer nada y está perdiendo peso. Al principio se tratan como náuseas matutinas severas, pero luego le hacen una ecografía y detectan un engrosamiento en el esfínter superior del estómago. Le hacen una biopsia y resulta que es cáncer. Un cáncer raro y agresivo. Tiene que tomar la decisión de recibir quimioterapia durante el embarazo y arriesgarse a un parto prematuro extremo, después del cual probablemente morirá debido a su mal pronóstico, dejando a su esposo con 2 hijos y un tercer prematuro extremo. Opta por interrumpir el embarazo. ¿La sorpresa? En la ecografía del año anterior, una biopsia reveló cáncer. Nadie le hizo seguimiento a los resultados. Historia 44. Enfermera de la USIN. 22 semanas es la edad de viabilidad. Algunos lugares, incluido el nuestro, han intentado 21 semanas y han tenido éxito aquí y allá, pero este niño tenía un par de días y 23 semanas. Estaba estable y sin goteos, intubado en un respirador especial para micros, y cuando recibí el informe, tenía un poco de oxígeno fuera de rango. La hora del fallecimiento se anunció 10 horas después por la nariz. El niño había presentado una sepsis masiva y no respondía a los vasopresores, líquidos, antibióticos, etc. Había oído hablar de la sepsis en recién nacidos, que puede ser así de rápida por enfermeras mayores, pero aún no la había visto. Habíamos bautizado al bebé por deseos de la familia unos 15 minutos antes de que llegara el final, a pesar de que todavía estábamos haciendo todo lo posible para prevenirlo. Me derrumbé después de que llamamos y le di el niño a la mamá para que pasara los últimos momentos. Volví a la cama unos minutos después de haberme recompuesto, un agradecimiento a mis compañeros que me sujetaron para que pudiera alejarme, y volví a llorar al verlo solo en la incubadora. Le puse unas nanas, le puse una mantita de crochet y un gorrito, y lo llevé a una habitación privada con sus padres. Nunca olvidaré a este niño. Es el único que ha fallecido siendo mi paciente, mi asignación para el turno. Y sufrí meses de ansiedad cada vez que tenía un paciente con bajada de oxígeno o presión arterial, porque había llegado a la cruel conclusión de que a veces lo mejor de uno no es suficiente. Respuesta:
Soy enfermera de traumatología y solo trabajo con adultos. 16 años es nuestra edad mínima, así que no podría hacer su trabajo. Perder hijos es muy trágico y puede suceder muy rápido. Mi sobrina nació a las 25 semanas y estuvo mucho tiempo en la UCIN. Gracias por su trabajo. Hay una cita que me ha acompañado a lo largo de mi carrera como enfermera, Ren Leriche. Todo cirujano lleva dentro un pequeño cementerio, donde de vez en cuando va a rezar, un lugar de amargura y arrepentimiento, donde debe buscar una explicación a sus fracasos. Historia 45. Tengo algunos que me atormentan de forma horrible, así que, ¿qué tal uno que me atormenta de forma Una señora mayor entra con una queja general de enfermedad. La enfermera la sienta en la habitación y empieza a hacerle preguntas. La señora dice, bueno, me están saliendo ramas ahí abajo. Largo silencio. La enfermera hace algunas preguntas aclaratorias y finalmente tiene que escribir en la historia clínica. Principal queja. Ramas que me salen de una parte del cuerpo de una mujer. Mi amiga, la enfermera practicante, entró y finalmente descubrió que esta mujer había tenido un prolapso vaginal hacía varias semanas. Y una de sus vecinas, al enterarse de sus problemas, sugirió meter patatas en el agujero como remedio casero. Y esas patatas habían permanecido durante semanas en un lugar agradable, oscuro y húmedo, lo que significaba que obviamente habían empezado a brotar. De ahí las ramas. Le quitaron las patatas, le dieron un tratamiento sin patatas para el prolapso vaginal y le dijeron que no volviera a meter patatas en el agujero. Historia 46. Perdí muchos pacientes como enfermera de cabecera. Muchos son memorables, pero ninguno me atormenta. Ahora trabajo en consultas externas y hace poco falleció una persona bastante joven porque no pudimos cubrir sus inhaladores o CPAP con el seguro y no podía permitírselos. Ese caso me acompañará por un tiempo. No tenía por qué morir. Historia 47. Cuando trabajaba en la UCI, una mujer de unos 30 años ingresó tras ser encontrada en el suelo por sus hijos. Las imágenes mostraron la rotura de un aneurisma cerebral, lo que le provocó una lesión cerebral anóxica. No tenía familia en el país aparte de sus hijos, el mayor de solo 11 años. El Departamento de Salud tuvo que intervenir y la trabajadora social y el capellán del hospital acudieron para darles la noticia de que su madre no se recuperaría. Al oír a esos niños gritar por su madre, sin saber si permanecerían juntos, pienso en ello a menudo. Historia 48. Enfermera. Esto fue en el punto álgido de la COVID-19. Me trasladaron a la sala médica de mi hospital, donde todos los pacientes, menos 2, estaban en aislamiento respiratorio. Tenía 9 pacientes asignados, todos en aislamiento, así que... Historia 49. Llegué a urgencias con una infección ocular. Era un ermitaño que vivía debajo de un puente y no pudo darme una buena historia clínica. Solo dijo que llevaba un tiempo supurando pus. Le pedí que se quitara el vendaje casero y me reveló un probable cáncer de células escamosas. Había devorado todo el tejido blando de los párpados. Estaba viendo la uva arrugada de su globo ocular desinflado sobre los huesos desnudos, erosionados y necróticos de su órbita. Historia 50. Yo era enfermera de partos. Me llamaron a urgencias de inmediato. Un tipo rico llevaba a su esposa de parto al hospital como un loco en un Porsche. Iba a más de 160 kilómetros cuando chocó con un camión. La mujer murió en el impacto y el bebé sobrevivió, pero sufrió graves daños. Le practicaron una cesárea de urgencia en urgencias para salvar al bebé. Sobrevivió con graves problemas debido a la hipoxia. Lo peor llegó con la autopsia de la mujer. Estaba dilatada a 2. Tuvo todo el tiempo del mundo para llevarla al hospital, conduciendo como un ser humano normal. Respuesta: madre mía, qué desgarrador. Cuando estaba de parto de uno de mis hijos, el hospital estaba a 40 minutos, y a los 10 minutos estábamos en la autopista y sentí que se me rompían las aguas, seguida del repentino impulso de pujar ya. Caramba, todavía faltaban 30 minutos. No le dije absolutamente nada a mi esposo porque quería que condujera con normalidad, y respiré hondo mientras publicaba en mi grupo de Facebook de madres para pedir apoyo. Esas amigas madres me ayudaron a superarlo. Entramos al estacionamiento del hospital. No pude aguantar más. Grité: «¡No te estaciones! ¡Ve a la puerta! ¡Estoy empujando!». Así que él condujo directo a la puerta de enfermería. Entró corriendo a buscar a alguien. Me llevaron en silla de ruedas a la sala de triaje. Y un empujón después, mientras estaba a 4 patas en la cama y la enfermera me bajó los pantalones, nació mi hijo. En nuestra primera foto juntos tengo la cara más dura de «¿qué demonios acaba de pasar?».